En los pasillos de mármol del Palacio Norte, el poder se movía como un depredador entre las sombras, silencioso, despiadado y totalmente seguro de su dominio. Durante 23 años, el príncipe Alaric había recorrido esos pasillos creyéndose intocable, con su derecho de nacimiento como escudo contra las consecuencias y su sangre real como licencia para la crueldad. Los sirvientes que limpiaban sus aposentos, los guardias que se inclinaban ante él, las criadas Omega que se escabullían como ratones asustados cuando pasaba. Todos ellos estaban por debajo de su nivel, excepto cuando servían a su placer o absorbían su ira. El mar había aprendido a hacerse invisible en esos pasillos, a cumplir con sus obligaciones con la eficiencia fantasmal de alguien que entendía que sobrevivir significaba evitar llamar la atención a toda costa. Como Omega sin manada, sin protector y sin voz que nadie se molestara en escuchar, había aceptado que su papel era soportar cualquier crueldad que los poderosos decidieran infligirle, absorber su ira como una piedra acepta la lluvia, en silencio, por completo y sin quejarse. Le habían enseñado que ese era el orden natural. Los alfas mandaban, los betas obedecían y los omegas sufrían. Le habían dicho que cuestionar esta jerarquía no solo era feudal, sino peligroso, que aquellos que olvidaban su lugar se arriesgaban a sufrir consecuencias que podían destrozar vidas como cristal bajo un talón descuidado. Así que había aprendido a ser pequeña, a estar callada, a tragarse su dolor y ocultar sus lágrimas hasta que pudiera llorar sola en la oscuridad, donde nadie fuera testigo de su debilidad. Pero algunas crueldades eran demasiado despiadadas para ocultarlas, y algunos momentos de maldad demasiado profundos para ignorarlos. Cuando la ira del heredero la encontró sola en el ala de los sirvientes, cuando sus puños se convirtieron en botas y su privilegio en salvajismo, Elmira descubrió que el mismo sistema diseñado para proteger a los poderosos a veces podía exponerlos a un juicio que nunca vieron venir. En el Reino del Norte, se susurraba que las paredes tenían ojos y las piedras tenían memoria. Hablaban de una antigua ley grabada en sangre y honor, de que quienes llevaban coronas tenían responsabilidades tan pesadas como sus derechos, y de que el poder sin restricciones no era fuerza, sino la debilidad más mortal de todas. Nunca hablaban de lo que sucedía cuando un rey descubría la verdadera naturaleza de sus herederos en un momento de brutalidad descontrolada, o cuando el sufrimiento silencioso de un Omega finalmente encontraba un testigo lo suficientemente poderoso como para exigir justicia. El pasillo estaba a punto de convertirse en una sala de tribunal. El príncipe estaba a punto de convertirse en el acusado, y el reino estaba a punto de aprender que algunos ajustes de cuentas no podían retrasarse, negarse ni destruirse, solo soportarse. El abuso estaba a punto de encontrar su rival. El silencio estaba a punto de romperse, y todo lo que la corte creía saber sobre el poder, los privilegios y la justicia, estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día os espera una nueva historia. Ahora, comencemos. El ala de los sirvientes del Palacio Norte fue diseñada para ser olvidada. Escondida bajo la grandiosidad de los salones de estado y las cámaras reales, sus estrechos pasillos y habitaciones de techo bajo albergaban al silencioso ejército de trabajadores que mantenían latiendo el corazón del reino. Aquí, el mármol daba paso a la piedra tosca, las lámparas de cristal a simples lámparas de aceite y los tapices ornamentados a paredes desnudas que habían sido testigos de 1000 pequeñas crueldades, pero nunca habían hablado de ellas. Elmira se movía por estos pasillos como un fantasma hecho carne, con su vestido gris desgastado susurrando contra la piedra, mientras llevaba sus utensilios de limpieza hacia la torre norte. A sus 19 años, ya había aprendido a medir su vida en momentos de invisibilidad, esos benditos intervalos de tiempo en los que podía realizar sus tareas sin llamar la atención, en los que podía simplemente existir sin ser notada por aquellos que tenían el poder de hacerle la vida imposible. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el frío suelo mientras recorría el laberinto de pasillos de servicio que conectaban las zonas de trabajo del palacio. Conocía todos los atajos, todos los rincones en sombra,
todas las rutas que le permitían completar sus tareas, evitando los pasillos principales por donde podían pasear los nobles. Era una habilidad nacida de la necesidad, perfeccionada por 3 años de vida como miembro más bajo de una clase ya olvidada. Los aposentos Omega donde dormía eran poco más que un armario con una cama estrecha y una única ventana que daba a los huertos de la cocina. No poseía nada más que los 2 vestidos que alternaba, un par de botas gastadas para el invierno y el medallón de plata de su madre. Era lo único de valor que poseía, aunque lo mantenía oculto bajo el cuello, donde los ojos curiosos no podían verlo y las manos ávidas no podían alcanzarlo. Su madre había muerto cuando Elmira tenía 16 años, víctima de la fiebre que se propagaba por los aposentos de los sirvientes cada pocos años, como un sombrío recordatorio de lo poco que importaban sus vidas a los de arriba. Su padre nunca había sido nombrado, un secreto que su madre se llevó a la tumba, dejando a Elmira sola en un mundo en el que no había lugar para los huérfanos Omega sin reclamar. Elmira, la aguda voz de la ama de llaves Matilda, atravesó sus pensamientos como una navaja. Las habitaciones de la Torre Norte necesitan atención antes de medianoche. Los invitados del príncipe Ayaric se retirarán pronto y quiero que todo esté impecable. Sí, señora, respondió Elmira con la diferencia automática que le habían inculcado desde la infancia. Aceleró el paso, equilibrando su cubo de productos de limpieza mientras subía las estrechas escaleras que conducían a las habitaciones de invitados de la torre. La Torre Norte era una de las zonas más elegantes del palacio, reservada para los dignatarios visitantes y los nobles de alto rango que acudían a la corte en busca del favor de la familia real. Esa noche, el príncipe Alaric recibía a una delegación de las provincias orientales, jóvenes lores cuyos padres controlaban vastos territorios y cuya lealtad el reino necesitaba mantener. La velada había comenzado con una cena formal, había continuado con varias rondas de vino cada vez más caro y ahora se encaminaba hacia el tipo de juergas nocturnas en las que se entregaban los príncipes cuando creían estar fuera del alcance de las miradas ajenas. Elmira podía oír risas y conversaciones resonando en el pasillo mientras se acercaba a las habitaciones que tenía que limpiar. El sonido le provocó una familiar sensación de ansiedad en el estómago. Los nobles borrachos eran impredecibles y su diversión solía ir a expensas de cualquier sirviente que se encontrara cerca cuando necesitaban a alguien a quien maltratar. Se detuvo al final del pasillo y escuchó con atención para evaluar el estado de ánimo y la ubicación de la fiesta del príncipe. Las voces parecían provenir del salón principal, en el centro de la torre, lo que significaba que podría limpiar las habitaciones exteriores sin encontrarse con nadie importante. Si era rápida y silenciosa, podría terminar su trabajo y retirarse a la seguridad del ala de los sirvientes antes de que nadie se diera cuenta de su presencia. La primera habitación era una sala de estar decorada en tonos azules y dorados, con muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Elmira trabajaba con eficiencia, limpiando el polvo de las superficies y enderezando los cojines con la precisión que le daba saber que cualquier imperfección acarrearía un castigo. Había aprendido a ver la suciedad y el desorden que otros pasaban por alto, a anticiparse a las críticas antes de que se expresaran. Mientras trabajaba, intentaba no pensar en la conversación que había escuchado en las cocinas esa mañana, los susurros preocupados entre los sirvientes más antiguos sobre el aumento de las tensiones entre la familia real y sus nobles partidarios, sobre los rumores de disturbios en las provincias exteriores, sobre la posibilidad de cambios en la jerarquía del palacio que podrían hacer la vida aún más precaria para los que estaban en la parte inferior. La segunda habitación era un dormitorio con ventanas que daban a los jardines del palacio. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, iluminando tapices que representaban escenas de caza y victorias en batalla. Elmira se movía con cuidado alrededor de los muebles ornamentados, con movimientos automáticos y silenciosos, tal y como le habían enseñado años de práctica. Estaba estirándose para limpiar el polvo de una estantería alta cuando la puerta detrás de ella se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. El ruido la sobresaltó tanto que casi se le cae el paño de limpieza
y se giró para ver al príncipe Alaric de pie en la puerta, con una expresión de fría furia que le heló la sangre en las venas. El príncipe Alaric Ravencraftoft era todo lo que los programas de cría real estaban diseñados para producir. Alto, de complexión fuerte, con el tipo de rasgos clásicos que los pintores inmortalizaban en los retratos formales. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado a pesar de las festividades de la noche, y su ropa lucía las sutiles marcas de riqueza y privilegio que distinguían a la verdadera nobleza de los simples pretendientes. Pero eran sus ojos los que lo marcaban como peligroso, de un azul pálido como el hielo invernal, que reflejaban inteligencia y crueldad en igual medida. A sus 23 años, nunca se le había negado nada de lo que realmente quería. Nunca se le había obligado a aceptar la responsabilidad de sus actos. Nunca se le había enseñado que el poder conllevaba obligaciones además de privilegios. Se movía por el mundo con la arrogancia despreocupada de alguien a quien desde su nacimiento le habían dicho que estaba destinado a la grandeza. Y había aprendido a tomar esa grandeza donde quiera que la encontrara, sin importarle quién pudiera salir perjudicado en el proceso. «Tú», dijo, con una voz que transmitía una amenaza silenciosa que hacía que las personas sensatas pisaran con mucho cuidado. «Date la vuelta». El Mara bajó inmediatamente la mirada y se volvió hacia la pared, apretando con tanta fuerza el paño de limpieza que se le pusieron blancos los nudillos. Ese era el protocolo que le habían enseñado. «Sométete inmediatamente. Evita el contacto visual. No des motivos para que se intensifique la ira». «¿Sabes por qué estoy aquí?», preguntó el príncipe Alaric, acercándose por el suelo de piedra. «No, Alteza», susurró Elmira, con una voz apenas audible. «Estoy aquí porque uno de mis invitados mencionó que su copa de vino tenía manchas de agua durante la cena», dijo el príncipe en tono conversacional. «Manchas de agua en cristal. Debería haber estado perfecto». A Elmira se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que estaba pasando. Alguien había cometido un error. Quizás en la cocina, quizás en el servicio, quizás simplemente en la percepción del príncipe, y ahora ella pagaría el precio por ello. No importaba si ella había sido la responsable de ese fallo concreto. Ella era Omega. Estaba disponible y era incapaz de defenderse. «Lo siento, Alteza», dijo, con palabras que le salieron automáticamente. «No volverá a ocurrir». «No», asintió el príncipe Alaric, con un tono de voz que denotaba una anticipación satisfecha. «No volverá a ocurrir». El primer golpe le alcanzó en los hombros, asestado con la eficiencia despreocupada de alguien que había perfeccionado el arte de causar dolor sin dejar marcas que atrajeran una atención no deseada. El Mara trastabilló hacia adelante, pero logró mantenerse en pie, mordiéndose con fuerza la lengua para evitar que se le escapara ningún sonido de dolor. «Torpe», observó el príncipe con frialdad. «¿Sabes lo que les pasa a los sirvientes torpes en este palacio?». Antes de que ella pudiera responder, su pie se estrelló contra sus costillas con suficiente fuerza como para sacarle el aire de los pulmones. Esta vez sí que cayó, golpeando el suelo de piedra con tanta fuerza que las ondas de choque recorrieron su cuerpo, ya dolorido. «Por favor, Alteza», logró jadear, aunque sabía que suplicar solo lo animaría. «Tendré más cuidado». «¿De verdad?». El príncipe Alaric la rodeó lentamente, como un depredador que contempla la mejor manera de acabar con su presa herida. «Me lo pregunto. Quizás necesites una lección que te ayude a recordar cuál es tu lugar». Esta vez, su bota la golpeó en el estómago. Un golpe preciso que le provocó oleadas de náuseas. Elmira se acurrucó en una bola protectora, tratando de proteger sus órganos vitales y presentando el menor objetivo posible. Era una habilidad que había aprendido durante su primer año de servicio, cuando era demasiado ingenua para comprender que defenderse solo empeoraría las cosas. «Mírame», ordenó el príncipe Alaric con voz autoritaria. Elmira se obligó a levantar la cabeza y lo miró a los ojos solo un instante antes de volver a bajar la mirada. Lo que vio en su pálida mirada azul la heló más que el dolor físico. No era ira ni pasión, sino un frío cálculo y un auténtico disfrute de su sufrimiento. «Bien», dijo con satisfacción,
Al menos puedes seguir instrucciones sencillas. Ahora, veamos si puedes aprender lecciones más complejas. Retrocedió el pie para dar otra patada y Elmira cerró los ojos, preparándose para el impacto. En el silencio de la sala, podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos y el sonido lejano de las risas de los invitados del príncipe, que continuaban con sus juergas, ajenos a la crueldad que se estaba llevando a cabo a solo unas habitaciones de distancia de su entretenimiento. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el silencio se rompió con una voz que transmitía una autoridad absoluta capaz de hacer que las montañas se inclinaran y los reinos temblaran. Alaric. Esa única palabra, pronunciada con furia silenciosa, pareció drenar todo el calor de la sala. El príncipe Alaric se quedó paralizado con el pie aún levantado, y su rostro palideció al reconocer la voz que había interrumpido su diversión. De pie en la puerta, como una deidad vengativa, estaba el rey Alpha Roderick Ravencraftoft, con su enorme corpulencia llenando la entrada, y sus ojos gris tormenta fijos en su hijo con una expresión de ira tan fría que el aire mismo parecía cristalizarse a su alrededor. El rey tenía 52 años, pero las décadas de gobierno no habían disminuido su presencia física ni el poder bruto que irradiaba como el calor de una forja. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas en las sienes, y su rostro mostraba el tipo de fuerza curtida que proviene de tomar decisiones difíciles y vivir con sus consecuencias. Llevaba ropa sencilla de noche en lugar de atuendo real, pero su autoridad era tan absoluta que las coronas habrían sido superfluas. «Padre», dijo el príncipe Alaric, con la voz tensa por la sorpresa y el miedo creciente. «Yo solo estaba, es decir, había un problema con el servicio de esta noche, y yo estaba... Estabas pateando a una omega que no podía defenderse», lo interrumpió el rey, con una voz que transmitía la clase de amenaza silenciosa que precede a los terremotos. «En mi palacio, bajo mi techo». Mientras ella realizaba las tareas que le había asignado, el pasillo fuera de la sala se había quedado en silencio al reconocer la presencia del rey, los guardias y sirvientes que trabajaban en esos pasillos. La noticia ya se estaría difundiendo a través de la red de comunicación susurrada del palacio. El rey Alfa había sorprendido a su heredera en un acto de crueldad casual, y las consecuencias se extenderían por toda la jerarquía. «Cometió un error», protestó el príncipe Alaric, aunque su voz carecía de convicción. El servicio de esta noche fue perfecto», dijo el rey Alfa Rodri con una calma mortal. «Lo sé porque presto atención a esas cosas. A diferencia de algunos, no me baso en desprecios imaginarios para justificar mi entretenimiento». Entró en la sala y su presencia pareció hacer que la espaciosa habitación se sintiera de repente abarrotada. Elmira, todavía acurrucada en el suelo, se encontró atrapada entre los dos hombres más poderosos del reino. Su dolor y su miedo quedaron temporalmente olvidados ante este enfrentamiento sin precedentes. «Levántate», le dijo el rey, con voz ligeramente más suave, aunque aún con un tono de autoridad inconfundible. «Despacio, ¿estás gravemente herida?» Elmira se puso de rodillas con dificultad y luego se levantó con cuidado, probando sus costillas y comprobando que, aunque le dolía al moverse, no parecía haber nada roto. «No, Majestad», susurró, aunque su voz temblaba por el esfuerzo de hablar. «Mírame», ordenó el rey Alfa Rodri, y esta vez no había crueldad en la orden, solo el tipo de autoridad que exigía honestidad. Elmira levantó los ojos para encontrar la mirada del rey, y lo que vio allí la sorprendió. No era el frío cálculo que había aprendido a esperar de los que ostentaban el poder, sino una genuina ira en su nombre y algo que podría haber sido respeto por su compostura en tales circunstancias. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Elmira miró al príncipe Alaric, cuyo rostro se había puesto pálido al darse cuenta de lo que su padre estaba preguntando. Luego volvió a la mirada firme del rey. «Majestad», comenzó con cautela. «Yo, es decir, respondo con sinceridad», dijo el rey con suave autoridad. «No tienes nada que temer por ser sincera en mi presencia». Elmira respiró temblorosamente.
consciente de que ese momento definiría no solo su futuro, sino posiblemente el futuro de todos los que servían en las sombras del palacio. Es la primera vez que el príncipe Alaric se fija en mí, Majestad, pero estas cosas les pasan a los sirvientes. Se considera normal. La sencilla afirmación cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de implicaciones en todas direcciones. La expresión del rey se ensombreció aún más al procesar no solo lo que había sucedido esa noche, sino lo que ocurría habitualmente en todo su dominio. Normal, repitió, con una palabra que transmitía suficiente repugnancia como para envenenar el aire. Golpear a los sirvientes se considera normal en mi palacio. Padre, dijo el príncipe Alaric desesperadamente, no entiendes las presiones del liderazgo, la necesidad de mantener la disciplina. Entiendo, interrumpió el rey Alfa Roderick con terrible calma, que mi hijo cree que el liderazgo significa aterrorizar a aquellos que son demasiado débiles para defenderse. Entiendo que el heredero de mi trono considera la crueldad como entretenimiento y el abuso como disciplina. Se volvió para mirar directamente a su hijo, y el peso de su mirada decepcionada hizo que el príncipe Alaric retrocediera involuntariamente. Y lo más importante, continuó el rey, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que precedía a una avalancha. Entiendo que todo lo que creía haberte enseñado sobre el honor, la responsabilidad y las obligaciones del poder ha sido completamente en vano. Lo que sucedió a continuación se comentaría en los pasillos del palacio durante generaciones. El rey Alfa Roderick, el hombre más poderoso del Reino del Norte, retiró lenta y deliberadamente la insignia de rango de la ropa de su hijo, el alfiler dorado que lo identificaba como heredero. La daga ceremonial que simbolizaba su autoridad, el cordón de plata que lo identificaba como príncipe del reino. Por mi autoridad como rey alfa de los territorios del norte, dijo formalmente, con una voz que resonó en todos los rincones de la torre, ahora en silencio. Por la presente, despojo al príncipe Alaric Ravencraftoff de todo mando militar, toda autoridad administrativa y todos los privilegios de rango, a la espera de una investigación formal sobre su idoneidad para heredar la corona. Las palabras golpearon al príncipe Alaric como golpes físicos. Cada frase formal le arrancaba otra capa de la identidad en torno a la cual había construido toda su vida. No puedes, susurró. Soy tu heredero, soy tu único hijo. Eres un extraño con el rostro de mi hijo. El rey Alfa Roderick respondió con firmeza. El hijo que crié nunca habría levantado la mano contra alguien indefenso. El heredero al que entrené habría muerto antes de deshonrar su linaje con tal cobardía. Cuando los guardias aparecieron para escoltar al antiguo príncipe fuera de la sala, el rey Alfa Roderick volvió su atención hacia Elmira, que había observado esta muestra sin precedentes de justicia real, con creciente asombro y terror a partes iguales. Señorita, dijo formalmente, le debo una disculpa en nombre de la corona y una deuda que no será fácil de saldar. ¿Aceptará mi protección mientras determinamos cómo abordar tales fallos de liderazgo? Elmira miró fijamente al rey, ese hombre cuya palabra podía remodelar reinos y cuya ira podía arrasar montañas, y se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse, y la verdad de lo que había sucedido en las sombras del palacio estaba a punto de salir a la luz. Sí, Majestad, susurró. Y con esas sencillas palabras comenzó un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos del Reino del Norte y obligaría a todos, desde el noble más alto hasta el sirviente más bajo, a enfrentarse a la diferencia entre el poder y la justicia. El amanecer que siguió a la noche del ajuste de cuentas llegó frío y gris sobre el Palacio del Norte, con su pálida luz filtrándose a través de las ventanas que parecían contemplar el mundo con otros ojos que los de la noche anterior. En cuestión de horas, todo lo que parecía inmutable en la jerarquía del reino había sido puesto en tela de juicio, y el palacio cobró vida con una tensión subyacente que ni siquiera los cortesanos más ajenos a la realidad podían ignorar.
Elmira se sentó en una habitación en la que nunca había soñado entrar. Una habitación de invitados en el ala noble, con ventanas que dejaban entrar la luz natural, muebles que existían para la comodidad más que para la mera funcionalidad, y una cama lo suficientemente grande como para que pudiera estirarse completamente sin que sus pies colgaran por el borde. El médico real había examinado sus heridas la noche anterior, declarando que eran dolorosas, pero no graves, y le había recetado un descanso que le resultaba imposible de conseguir. Cada sonido en el pasillo la sobresaltaba. Cada paso podía anunciar la salvación o el desastre. La protección que le había ofrecido el rey le parecía tan frágil como la niebla matinal, fácilmente dispersada por las necesidades políticas o un cambio de opinión del rey. Había visto lo suficiente de la vida en el palacio como para saber que las promesas hechas en un arranque de ira podían olvidarse cuando prevalecían las mentes más frías. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos turbulentos, seguido de la entrada de una mujer a la que Elmira reconocía, pero con la que nunca había hablado. Lady Cordelia Ashworth, secretaria personal del rey, y una de las pocas personas del palacio que inspiraba respeto por su competencia más que por su linaje. Lady Cordelia tenía unos 40 años, el pelo gris acero recogido en un peinado práctico y unos inteligentes ojos marrones que no se perdían casi nada de lo que ocurría a su alrededor. Había servido a 3 generaciones de la familia real y se rumoreaba que sabía más sobre el gobierno del reino que la mayoría de los consejeros oficiales. Señorita Elmira, dijo con una cortesía que habría sido impensable solo unos días antes. Su Majestad ha solicitado su presencia en su estudio privado. ¿Se encuentra bien para acudir a verle? Sí, mi señora, respondió Elmira, levantándose con cuidado de la silla y comprobando su equilibrio. Los moretones en las costillas le dolían con cada movimiento, pero podía valerse por sí misma. ¿Debería? ¿Eso es lo que debería esperar? La expresión de Lady Cordelia se suavizó ligeramente al reconocer el miedo genuino que se escondía tras la pregunta. Su Majestad desea hablar con usted sobre los acontecimientos de anoche y sus implicaciones para el gobierno del palacio. Lo encontrarás justo, pero minucioso en sus preguntas. No es un hombre que tome decisiones a la ligera, especialmente cuando se trata de justicia. Mientras caminaban por pasillos que Elmira solo había vislumbrado antes, Lady Cordelia le dio instrucciones silenciosas y constantes sobre los protocolos del palacio, las formas adecuadas de dirigirse a las personas y lo que podía esperar de una audiencia con el rey. Pero, más allá de la orientación práctica, Elmira intuyó algo más. Una cuidadosa evaluación que sugería que su futuro estaba siendo evaluado por alguien cuya opinión podría resultar crucial. Dime, dijo Lady Cordelia al acercarse al ala real, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el palacio? 3 años, mi señora, respondió Elmira, adoptando automáticamente el tono deferente que 3 años de servicio le habían inculcado. Desde la muerte de mi madre, y en esos 3 años ha observado otros incidentes similares a lo ocurrido anoche. La pregunta fue formulada con naturalidad, pero Elmira percibió el peso que había detrás. No se trataba de simple curiosidad, sino de una recopilación de información de lo más seria. Sí, mi señora, respondió con cautela. No necesariamente del príncipe Alaric, sino de otros. Se considera normal, como le dije a su majestad. Normal, repitió Lady Cordelia con desagrado. Sí, estoy empezando a comprender el alcance del problema al que nos enfrentamos. La investigación del rey será bastante exhaustiva, creo. Se detuvieron ante unas enormes puertas de roble que lucían el escudo de armas real, flanqueadas por guardias cuyas expresiones sugerían que habían oído hablar de los acontecimientos de la noche anterior y aún estaban procesando sus implicaciones. Lady Cordelia llamó una vez, esperó a que le dieran permiso para entrar y luego hizo un gesto a Elmira para que la siguiera al centro del poder. El estudio privado del rey era más pequeño de lo que Elmira había esperado, pero infinitamente más imponente. 3 paredes estaban cubiertas de suelo a techo con libros que hablaban tanto de erudición como de autoridad, mientras que la 4ª pared tenía ventanas que daban a la capital del reino.
Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, con la superficie cubierta de documentos que representaban la compleja tarea de gobernar un reino. El rey Alfa Rodri estaba de pie detrás del escritorio, todavía vestido con la sencilla ropa que había lucido la noche anterior, pero de alguna manera logrando proyectar más autoridad con su atuendo informal que la mayoría de los hombres con sus galas reales. Sus ojos gris tormenta se fijaron en Elmira cuando ella entró, y ella se sorprendió por la ausencia del frío cálculo que había aprendido a esperar de los hombres poderosos. Señorita Elmira, dijo formalmente, señalando una silla que había sido colocada frente a su escritorio. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Ella tomó la silla que le ofrecían con cuidadosa elegancia, notando que había sido colocada a una altura que le permitía mirar al rey a los ojos sin tener que estirar el cuello. Un pequeño detalle que denotaba consideración más que mero protocolo. «Confío en que haya dormido bien», preguntó el rey, aunque su tono sugería que sospechaba lo contrario. «Sí, Majestad», mintió Elmira cortésmente, sin querer parecer desagradecida por el lujo sin precedentes que le habían ofrecido. «Señorita Elmira», dijo el rey Alfa Roderick con suavidad pero con firmeza, «voy a hacerle unas preguntas que pueden ser difíciles de responder. Quiero que comprenda que la honestidad total nos beneficiará a ambos más que una evasiva cortés. ¿Puede hacerlo por mí?» La petición se formuló como una pregunta, pero Elmira la entendió como la orden real que realmente era. «Sí, Majestad». «Bien». El rey rodeó su escritorio y tomó una silla frente a la de ella, eliminando la barrera simbólica entre ellos. «Cuénteme sobre la vida en las dependencias del servicio. No la versión oficial que aparece en los informes del palacio, sino la realidad que usted y sus compañeros de trabajo experimentan a diario». La pregunta abrió las compuertas que Elmira había mantenido selladas durante 3 años. Una vez que empezó a hablar, las palabras brotaron con la fuerza del agua a través de una presa rota. Historias de crueldad casual, abuso sistemático y la cultura del silencio que protegía a los perpetradores mientras abandonaba a las víctimas. Habló de sirvientes que desaparecieron después de atraer la atención equivocada, de lesiones que nunca se denunciaron porque hacerlo solo habría resultado en un castigo peor, de las reglas no escritas que rigen la supervivencia en los rincones olvidados del palacio. El rey Alfa Rodri escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío a medida que se aclaraba el alcance del problema. Cuando Elmira finalmente se calló, agotada emocionalmente por el relato de los horrores que había mantenido ocultos durante tanto tiempo, él se quedó sentado en silencio durante unos momentos antes de hablar. «¿De cuántos sirvientes estamos hablando?», preguntó finalmente. «Casi 200 en el palacio, Majestad», respondió Elmira. «Quizás la mitad más, ese número en los terrenos inmediatos y las instalaciones reales de toda la capital. ¿Y cuántos de ellos han sufrido o presenciado el tipo de abusos que has descrito?». Elmira consideró la pregunta cuidadosamente. «La mayoría de nosotros, Majestad. Los afortunados son aquellos que han aprendido a ser lo suficientemente invisibles como para que rara vez se les note. Pero la suerte se acaba tarde o temprano». El rey apretó la mandíbula mientras procesaba esta información, y nada de esto se ha denunciado nunca a las autoridades competentes. «¿Denunciado a quién, Majestad?», preguntó Elmira con el cuidado valor de alguien que no tenía nada que perder. «La ama de llaves lo sabe y lo considera normal. Los capitanes de la guardia lo saben y lo ven como una forma de mantener la disciplina. Los nobles que cometen esos actos saben que no tienen nada que temer de unos sirvientes sin voz ni protección». «Hasta anoche», dijo el rey Alfa Rodri en voz baja. «Hasta anoche», asintió Elmira. «Pero, Majestad, si me lo permite, ¿qué pasará cuando se disipe la conmoción de descubrir estas cosas? Cuando se reafirmen los cálculos políticos y las lealtades familiares. El príncipe Alaric sigue siendo su heredero. Yo sigo siendo solo una sirvienta. El equilibrio de poder no ha cambiado realmente». El rey la estudió con nuevo interés, claramente sorprendido por la sofisticación política que se escondía bajo su humilde apariencia. «¿Cree que la justicia es temporal, pero el poder es permanente?». «Creo que nada de lo que he visto en 3 años de vida en el palacio
Me da motivos para esperar lo contrario, respondió Elmira con sinceridad. El rey Alpha Roderick se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad donde cientos de miles de sus súbditos vivían su vida cotidiana. Señorita Elmira, dijo sin volverse, ¿qué diría si le dijera que los acontecimientos de anoche me han obligado a afrontar la posibilidad de que mi hijo sea fundamentalmente incapaz de heredar la corona? La pregunta golpeó a Elmira como un golpe físico. Majestad, yo no estoy cualificada para juzgar asuntos de sucesión real. Quizás no, admitió el rey, volviéndose hacia ella de nuevo. Pero estás cualificada para juzgar el carácter, y has tenido la oportunidad de observar tanto a mi hijo como la cultura que lo ha moldeado. En tu opinión, ¿es el príncipe Alaric capaz del tipo de liderazgo que este reino merece? Elmira sintió el peso de la pregunta presionándola como una montaña. No se trataba de una simple curiosidad o una especulación filosófica. El rey estaba considerando seriamente desheredar a su único heredero, basándose en parte en su valoración. Majestad, dijo con cautela, he observado que el príncipe Alaric trata a sus subordinados como objetos para su conveniencia o diversión. He visto que considera la crueldad como un entretenimiento y el poder como un permiso para cualquier comportamiento que elija. Pero también he visto que es inteligente, carismático y capaz de inspirar lealtad entre sus compañeros. Una respuesta diplomática, observó el rey, pero incompleta. Elmira respiró hondo, consciente de que ese momento podría determinar no solo su propio destino, sino el futuro del reino. En mi opinión, Majestad, el príncipe Alaric nunca ha aprendido que el verdadero liderazgo requiere servir a aquellos a quienes gobiernas en lugar de explotarlos. Sin esa comprensión, la inteligencia se convierte en manipulación, el carisma se convierte en engaño, y la lealtad que inspira se convierte en miedo disfrazado de devoción. El silencio que siguió a sus palabras se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El rey Alpha Roderick la estudió con una intensidad que le hizo sentir como si le estuviera leyendo el alma, buscando cualquier signo de engaño o intenciones ocultas. «Hablas con una perspicacia notable para alguien tan joven», dijo finalmente. «Dime, señorita Elmira, ¿qué sabes de la historia de tu propia familia?» El cambio de tema la pilló desprevenida. «Muy poco, Majestad. Mi madre me contó que mi padre era un comerciante ambulante que murió antes de que yo naciera. Nunca hablaba mucho de su propia familia y se llevó la mayoría de sus secretos a la tumba». «¿Alguna vez mencionó el nombre de Blackthorn?», preguntó el rey con estudiada naturalidad. La mano de Elmira se movió instintivamente hacia el medallón de plata escondido bajo su cuello, la única herencia que le había dejado su madre. «Solía cantarme canciones de cuna en las que mencionaba ese nombre, Majestad, pero siempre supuse que solo eran canciones». «¿Puedo ver el medallón que lleva?», preguntó el rey Alpha Roderick con delicadeza. Con dedos temblorosos, Elmira sacó el colgante de plata de debajo de su vestido y lo abrió para revelar el retrato en miniatura que había en su interior. Una mujer con sus propios rasgos, pero vestida con ropas que sugerían nobleza más que servidumbre. La expresión del rey cambió drásticamente mientras estudiaba el pequeño cuadro. «Lady Catherine Blackthorn», dijo en voz baja. «Tu abuela, a menos que me equivoque mucho». «Su Majestad», susurró Elmira, sin atreverse a creer lo que sus palabras parecían insinuar. La familia Blackthorn sirvió a esta corona con distinción durante 5 generaciones. El rey Alpha Roderick explicó. «Lady Catherine era la consejera de confianza de mi padre y una de las mujeres más inteligentes de su generación. Desapareció hace 30 años en circunstancias misteriosas, junto con su hija, tu madre». Creo que la revelación golpeó a Elmira como un rayo, iluminando conexiones que nunca había sospechado y planteando preguntas que nunca había pensado en hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué desaparecerían? ¿Y por qué nunca me lo dijeron? «¿Por qué?», dijo el rey con una ira creciente que claramente no iba dirigida a ella. Alguien quería asegurarse de que la nieta de Lady Catherine creciera como una sirvienta, sin poder, en lugar de como la heredera de un noble. Alguien quería garantizar que el linaje Blackthorn
nunca más supusiera una amenaza para sus propias ambiciones políticas. A medida que las implicaciones de lo que él le estaba contando comenzaban a calar en ella, Elmira se dio cuenta de que los acontecimientos de la noche anterior habían sido mucho más que la crueldad de un príncipe o la justicia de un rey. Se habían puesto en marcha fuerzas que se remontaban a décadas atrás, y la sencilla sirvienta Omega, que había sido pateada por un heredero real, estaba a punto de descubrir que su propia historia era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. «¿Qué pasa ahora, Majestad?», preguntó, aunque sospechaba que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo. «Ahora», dijo el rey Alpha Roderick, con el tipo de determinación que había construido reinos y derribado imperios, descubriremos la verdad sobre la desaparición de tu familia. Haremos rendir cuentas a quienes han abusado de su poder y nos aseguraremos de que la justicia no sea solo un inconveniente temporal, sino una transformación permanente». Se dirigió a su escritorio y comenzó a sacar documentos que parecían antiguos y oficiales. «Señorita Elmira, o debería decir Lady Catherine, está a punto de descubrir que algunos ajustes de cuentas llevan 30 años gestándose y que algunas verdades son lo suficientemente poderosas como para remodelar los cimientos mismos del trono». A medida que el sol de la mañana se elevaba más alto fuera de las ventanas, arrojando luz sobre secretos que habían permanecido ocultos durante décadas, Elmira comenzó a comprender que su sufrimiento había servido a un propósito que nunca había sospechado. Había preservado su linaje para un momento en el que el reino la necesitaría más, y le había enseñado lecciones sobre la justicia y el liderazgo que ninguna educación real podría proporcionarle. El ajuste de cuentas que había comenzado con la crueldad de un príncipe estaba a punto de convertirse en una revolución que desafiaría todo lo que el Reino del Norte creía saber sobre el poder, la herencia y el verdadero costo de la justicia. La revelación de la verdadera identidad de Elmira causó una conmoción en el palacio que se extendió como ondas concéntricas en agua tranquila. Por la tarde, se había corrido la voz por los pasillos nobles de que la sirvienta Omega golpeada por el príncipe Ayaric era, en realidad, la heredera desaparecida de uno de los linajes más distinguidos del reino. Las implicaciones políticas eran asombrosas, y aquellos que habían construido su poder sobre el antiguo orden comenzaron a comprender que no solo se enfrentaban a la ira momentánea de un rey, sino a un cambio fundamental en el equilibrio del poder en sí. Elmira, Lady Catherine, como estaba aprendiendo a considerarse a sí misma, estaba sentada en la biblioteca del palacio, rodeada de registros genealógicos, historias familiares y documentos legales que pintaban un cuadro de una conspiración deliberada que se remontaba a 3 décadas atrás. El rey Alpha Roderick trabajaba a su lado, con su atención académica a los detalles, revelando una profundidad de carácter que su persona pública rara vez mostraba. Juntos estaban reuniendo las piezas de un rompecabezas que había sido cuidadosamente esparcido para evitar precisamente este tipo de descubrimiento. «Aquí», dijo el rey, señalando un pasaje de un libro de contabilidad encuadernado en cuero, «el registro del último acto oficial de tu abuela como consejera de mi padre. Estaba investigando irregularidades en los registros fiscales de la provincia oriental, pruebas de una malversación sistemática que habría destruido a varias familias nobles prominentes». Elmira siguió con el dedo la elegante caligrafía, tratando de conciliar el lenguaje formal de la administración real con la abuela, cuya existencia nunca había conocido, y desapareció pocos días antes de presentar sus conclusiones a tu padre. «Junto con toda su investigación y tu madre», confirmó con severidad el rey Alpha Roderick. «La investigación se archivó discretamente tras su desaparición y el asunto nunca se volvió a investigar. En aquel momento, se asumió que se trataba de una desafortunada coincidencia. Ahora parece un asesinato disfrazado de exilio voluntario». Elmira terminó, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaban descubriendo. «¿Pero por qué dejar vivir a mi madre? ¿Por qué no eliminar toda la línea de sangre?» El rey se quedó en silencio durante unos instantes, estudiando los documentos con la intensidad de un erudito que resuelve un antiguo enigma. «Porque», dijo finalmente,
Tu madre estaba embarazada cuando desaparecieron. Los conspiradores no podían arriesgarse a matar a una mujer embarazada. Incluso los nobles corruptos tienen sus límites, pero podían asegurarse de que su hijo creciera sin poder e ignorante de su verdadero linaje. Las piezas encajaban con terrible claridad. Alguien con acceso a los registros reales y una influencia significativa había orquestado no solo la desaparición de la familia Blackthorne, sino también la supresión sistemática de cualquier investigación sobre su destino. Alguien que se había beneficiado enormemente del silencio que siguió, que había ascendido a puestos de mayor autoridad en el vacío dejado por la destitución de Lady Catherine. Lord Malreth, dijo de repente el rey Alpha Rodri, con una voz que transmitía la certeza que da el haber conectado las últimas piezas de un misterio que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Elmira levantó la vista de los documentos que estaba estudiando. Majestad, Lord Cornelius Melrath, actual canciller de las provincias orientales y uno de mis consejeros de mayor confianza, explicó el rey, con el rostro ensombreciéndose a cada palabra. Hace 30 años era un funcionario de menor rango, pero ascendió rápidamente en la administración tras la desaparición de su abuela. Ahora controla precisamente los territorios y las fuentes de ingresos que Lady Catherine estaba investigando. El nombre no le decía nada a Elmira, pero podía ver su importancia reflejada en la expresión cada vez más sombría del rey. Había estado allí todo el tiempo, en el palacio, aconsejándole, sabiendo lo que había hecho. Más que eso, dijo el rey Alpha Roderick, levantándose para recorrer la biblioteca con intensidad depredadora. Ha estado dando forma a la política, influyendo en las decisiones. Y el rey se detuvo abruptamente cuando otra conexión se hizo evidente. Ha estado asesorando a mi hijo. Las implicaciones les impactaron a ambos simultáneamente. La crueldad del príncipe Alaric, su sentido de superioridad, su creencia de que el poder le daba licencia ilimitada para abusar, todo ello había sido cuidadosamente cultivado por alguien que entendía que un heredero corrupto serviría mejor a sus propósitos que uno honorable. Majestad, dijo Elmira con cautela, si Lord Malreth ha sido el principal consejero del príncipe Alaric, entonces el incidente de anoche puede que no haya sido simplemente la acción de un príncipe mimado. Puede que haya sido una prueba. El rey Alpha Rodri se volvió para mirarla con creciente alarma. ¿Una prueba de qué? De si protegería a una sirvienta frente a su propio heredero, respondió Elmira, con la mente elaborando cálculos políticos con una claridad que incluso a ella misma le sorprendió. Si hubiera ignorado el abuso o me hubiera castigado por denunciarlo, Lord Malreth habría sabido que usted desconocía sus actividades o que no estaba dispuesto a enfrentarse a ellas. En cualquier caso, habría podido seguir actuando con impunidad. Pero como le quité el rango a Alaric y comencé esta investigación, usted le obligó a acelerar cualquier plan que tuviera para consolidar su poder, concluyó Elmira. Majestad, creo que acaba de desencadenar un intento de golpe de Estado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Si el análisis de Elmira era correcto, entonces Lord Malreth no era solo un administrador corrupto. Era un traidor que había pasado 3 décadas posicionándose para hacerse con el control del reino, utilizando al príncipe Alaric como su arma involuntaria y a la familia Blackthorne, asesinada, como trampolín hacia el poder. Necesitamos pruebas, dijo el rey Alpha Rodri, con la sombría determinación de un guerrero que se prepara para la batalla. Las sospechas y las deducciones lógicas no serán suficientes para actuar contra alguien de la talla de Malreth. Necesitamos pruebas que ni siquiera sus partidarios puedan descartar. Antes de que Elmira pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe con tanta fuerza que las antiguas bisagras traquetearon. El príncipe Alaric entró con un pequeño séquito de nobles partidarios, con el rostro enrojecido por la ira y lo que podría haber sido desesperación. El antiguo heredero claramente no había pasado la noche aceptando tranquilamente su caída en desgracia. «Padre», dijo el príncipe Alaric sin preámbulos, con la voz tensa y apenas controlando la emoción. «Exijo una explicación para esta locura».
Me has despojado de mi rango basándote en la palabra de una sirvienta. La palabra de Lady Catherine Blackthorne, heredera legítima de una de las líneas de sangre más distinguidas de este reino. El rey Alpha Roderick lo interrumpió con una calma mortal. Y tú ya no estás en posición de exigirme nada. La corrección golpeó al príncipe Alaric como un golpe físico. Se volvió para mirar a Elmira con una expresión que pasaba de la incredulidad a la rabia y a algo parecido al miedo, a medida que las implicaciones políticas se le hacían evidentes. Eso es imposible, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Es una sirvienta, una don nadie. No puede convertirse en noble solo porque tú así lo quieras. Siempre ha sido noble, respondió el rey con serenidad. Simplemente, aquellos a quienes les convenía su impotencia le impidieron reclamar su derecho de nacimiento. Detrás del príncipe Alaric, Elmira podía ver los rostros de sus partidarios asimilando esta revelación y comenzando a calcular cómo podría afectar a sus propias posiciones. Eran criaturas políticas que entendían que apoyar al bando equivocado en las disputas de la familia real podía resultar fatal para sus ambiciones. El Lord Canciller Malreth me lo explicó todo, dijo el príncipe Alaric desesperadamente. Todo esto forma parte de un elaborado plan para socavar mi herencia. La chica es obviamente una impostora entrenada para desempeñar este papel por el Lord Malreth. El rey Alpha Roderick repitió con una calma peligrosa. ¿Y qué te explicó exactamente el Lord Canciller? Demasiado tarde, el príncipe Alaric pareció darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Palideció al comprender que acababa de vincularse directamente con el hombre que se estaba convirtiendo rápidamente en el principal sospechoso de una conspiración que se remontaba a décadas atrás. Yo, es decir, él, simplemente me ayudó a comprender las presiones políticas a las que podrías enfrentarte. El príncipe Alaric se retractó frenéticamente. La necesidad de parecer decidido ante las críticas sobre la disciplina del palacio, pero el daño ya estaba hecho. La expresión del rey Alpha Roderick había pasado de la decepción hacia su hijo a algo mucho más peligroso. El reconocimiento de la traición y la fría furia de un rey que descubre que su heredero ha sido comprometido por sus enemigos. Quítalo de mi vista. El rey ordenó a los guardias que habían seguido al príncipe Alaric a la biblioteca que convocaran inmediatamente a Lord Malreth. Díganle que se requiere urgentemente su consejo sobre asuntos de sucesión real. Mientras el príncipe Alaric era escoltado fuera de la biblioteca, ya no con la deferencia debida a un heredero, sino con la firme eficiencia que se emplea con las amenazas potenciales, Elmira se encontró sola con el rey y con la terrible certeza de que estaban a punto de enfrentarse al hombre responsable de la destrucción de su familia. Majestad, dijo en voz baja, ¿y si se niega a venir? ¿Y si ya ha huido del reino? El rey Alpha Roderick sonrió con la satisfacción depredadora de un maestro de ajedrez que acaba de hacer jaque mate a su oponente. Entonces confirmará su culpabilidad y perderá cualquier posibilidad de zafarse de las pruebas que hemos reunido. Pero no creo que huya. ¿Por qué no? Porque Lord Malreth ha pasado 30 años construyendo su base de poder en este reino. No la abandonará a la ligera y creerá que puede manipular la situación a su favor. Los hombres como él siempre creen que son los más inteligentes de la sala. Y si intenta matarnos antes que arriesgarse a ser descubierto, la expresión del rey se volvió aún más sombría. Entonces descubrirá que algunos ajustes de cuentas son inevitables y que la corona tiene recursos que él nunca sospechó. Mientras esperaban el enfrentamiento que determinaría el futuro del reino, Elmira se encontró pensando en el viaje que la había llevado hasta ese momento. De ser una sirvienta sin poder a convertirse en el centro de una conspiración que llegaba hasta el corazón mismo de la autoridad real. Las patadas y los golpes que el príncipe Alaric le había propinado la noche anterior tenían como objetivo reforzar su impotencia. Pero, en cambio, habían despertado fuerzas que remodelarían los cimientos mismos del reino. Lady Catherine, dijo formalmente el rey Alpha Roderick, utilizando su verdadero nombre con una autoridad que lo hacía real de una manera que los simples documentos no podían.
¿Está preparada para enfrentarse al hombre que asesinó a su familia y le robó su herencia? Elmira, Lady Catherine, se enderezó en su silla, sintiendo el peso del legado de su linaje posarse sobre sus hombros como una armadura. Sí, Majestad, estoy lista para que se haga justicia. Las puertas de la biblioteca se abrieron una vez más, y Lord Cornelius Malreth entró con el porte seguro de un hombre que se creía intocable, alto, distinguido, con cabello plateado y ojos oscuros e inteligentes. Se veía exactamente como lo que era, un administrador capaz que había servido a la corona con aparente distinción durante 3 décadas. Pero Elmira ahora podía ver más allá de su pulido exterior. En sus ojos vislumbró el cálculo y la ambición despiadada que lo habían llevado al asesinato, la traición y la traición. Este era el hombre que había ordenado la muerte de su abuela, que había corrompido al príncipe Alaric, que había pasado décadas posicionándose para robar un reino mediante la manipulación paciente y la eliminación sistemática de obstáculos. Su Majestad, dijo Lord Mouth con una reverencia respetuosa que parecía perfectamente sincera. Tengo entendido que se han producido algunos acontecimientos preocupantes en relación con el comportamiento del príncipe Alaric. Estoy dispuesto a ayudar a resolver esta desafortunada situación. En efecto lo está, respondió el rey Alpha Rodri con una dulzura engañosa. Lord Malreth, me gustaría presentarle a Lady Catherine Blackthorne, nieta de su predecesor, y creo alguien a quien pensaba que nunca volvería a ver. El reconocimiento que se reflejó en el rostro de Lord Malreth duró solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para confirmar todas las sospechas que habían surgido. Durante 30 años, había creído que el linaje Blackthorne estaba enterrado de forma segura en el olvido. Ahora se enfrentaba a la prueba viviente de que algunas verdades no podían ocultarse para siempre. Majestad, dijo con cautela, dejando que su instinto político tomara el control, incluso mientras su mente se apresuraba a evaluar este inesperado acontecimiento. Me temo que no lo entiendo. La familia Blackthorne desapareció hace décadas y yo tenía la impresión de que su linaje había terminado. ¿De verdad?, preguntó el rey con una suavidad peligrosa. ¡Qué fascinante! Porque según los registros que hemos estado revisando, usted fue fundamental para garantizar que esa impresión se convirtiera en un hecho aceptado. La confrontación final entre la justicia y la corrupción estaba a punto de comenzar, y Elmira comprendió que los siguientes minutos determinarían no solo su propio destino, sino el futuro de todos los que habían sufrido bajo la suposición de que el poder podía actuar con impunidad. El ajuste de cuentas que había comenzado con la crueldad de un príncipe estaba a punto de alcanzar su clímax con la revelación de una conspiración que había moldeado el reino durante toda una generación. Había llegado el momento de la verdad y con él, la respuesta a si la justicia era lo suficientemente fuerte como para superar 30 años de corrupción cuidadosa y abuso sistemático del poder. 6 meses después, la luz otoñal que se filtraba por las altas ventanas de la sala del Consejo Real proyectaba un resplandor dorado sobre unos acontecimientos que habrían sido impensables solo medio año antes. Lady Catherine Blackthorne se sentó a la pulida mesa de roble que antes le había parecido tan lejana como las estrellas, y con voz clara y segura presentó su informe trimestral sobre las iniciativas de reforma del palacio que habían transformado los cimientos mismos del gobierno real. Los protocolos de protección de los sirvientes han reducido los incidentes de abuso denunciados en un 92%, dijo mientras su mirada recorría a los miembros del Consejo reunidos con la autoridad natural que había surgido una vez que abrazó su verdadero legado. Y lo que es más importante, los sirvientes ahora denuncian los incidentes cuando se producen, en lugar de sufrir en silencio. Hemos establecido 3 canales independientes para las denuncias anónimas, y cada una de ellas es investigada por un comité independiente. El rey Alpha Roderick asintió con satisfacción desde su posición a la cabecera de la mesa. Los últimos 6 meses lo habían envejecido en cierto modo. El descubrimiento de hasta qué punto la corrupción había penetrado en su reino le había pasado factura, pero también había revelado reservas de fuerza y sabiduría que habían impresionado incluso a sus asesores más experimentados.
¿Y las iniciativas educativas?, preguntó Lady Cordelia, que había asumido muchas de las antiguas responsabilidades administrativas de Lord Malreth, con resultados significativamente mejores. Superando todas las previsiones, respondió Lady Catherine con tranquilo orgullo. Hemos establecido programas de alfabetización en todas las salas del palacio, aprendizajes profesionales para aquellos que muestran aptitudes y un fondo de becas para los hijos de los sirvientes que demuestran potencial académico. La inversión en capital humano ya está dando sus frutos en forma de mayor eficiencia y lealtad en toda la Casa Real. La transformación había sido completa y, sorprendentemente, había encontrado menos resistencia de la que nadie había previsto. Quizás porque las revelaciones sobre la conspiración de Lord Malreth habían conmocionado a la nobleza y le habían hecho reconocer lo mal que había fallado su sistema. O quizás porque los beneficios económicos y sociales de tratar a los sirvientes como seres humanos valiosos habían demostrado ser imposibles de rebatir. El propio Lord Malreth ya no era motivo de preocupación. Las pruebas de sus delitos, traición, asesinato, malversación y corrupción sistemática habían sido abrumadoras una vez que los investigadores comenzaron a tirar de los hilos que Elmira y el rey habían identificado. Su juicio duró 3 días, su ejecución otros 3 minutos, y su extensa red de cómplices huyó del reino o se entregó a la misericordia real. ¿Qué noticias hay del príncipe Alaric?, preguntó Lady Catherine, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Sigue sirviendo con distinción en la Guardia Fronteriza Oriental, respondió el rey con cuidadosa neutralidad. Su comandante informa de que el trabajo duro y la responsabilidad genuina han aclarado considerablemente su comprensión del liderazgo. La decisión de exiliar al antiguo heredero al servicio militar, en lugar de despojarlo por completo de su sangre real, había sido controvertida, pero en última instancia acertada. Lejos de las influencias corruptoras de la política de la corte y obligado a ganarse el respeto a través de la competencia, en lugar del derecho de nacimiento, Alaric estaba aprendiendo poco a poco lo que su padre había intentado enseñarle años antes. Si alguna vez estaría listo para volver a la sucesión, seguía siendo una incógnita, pero al menos se estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde el principio. ¿Y las provincias orientales?, preguntó Lady Cordelia. ¿Cómo se están adaptando a la nueva estructura administrativa? Mejor de lo esperado, respondió Lady Catherine. La destitución de los funcionarios sistemáticamente corruptos y su sustitución por nombramientos basados en los méritos ha mejorado tanto la gobernanza como la recaudación de impuestos. Las provincias están mostrando una mayor satisfacción con la autoridad real que la que han mostrado en décadas. Era cierto. La investigación exhaustiva que siguió a la denuncia de Lord Malreth había revelado una corrupción tan extensa que limpiarla había sido como drenar una herida infectada, doloroso, pero finalmente curativo. Los nuevos administradores, elegidos por su competencia y no por sus conexiones políticas, estaban demostrando ser mucho más eficaces en el gobierno de sus territorios. Hay un asunto, dijo el rey Alpha Roderick, cambiando a un tono más formal, que debemos abordar antes de concluir la sesión de hoy. Se levantó de su silla y se acercó a una ventana que daba a los jardines del palacio, donde los sirvientes trabajaban ahora con la dignidad de empleados valiosos en lugar de con la temerosa eficiencia de víctimas potenciales. Lady Catherine, dijo sin volverse, ha superado todas las expectativas en su papel de asesora especial para la reforma administrativa. Su don innato para comprender a las personas y los sistemas ha resultado invaluable para los esfuerzos de la corona por gobernar de manera más eficaz y justa. Gracias, Majestad, respondió Lady Catherine, aunque intuía que aún quedaba algo más. Por eso, continuó el rey, volviéndose hacia ella con una expresión de calidez paternal mezclada con autoridad real. Le ofrezco formalmente un puesto permanente en la familia real, no como asesora o administradora, sino como mi hija adoptiva y heredera, una progenitora del trono. El silencio que siguió fue profundo. Lady Catherine miró al rey con una expresión que pasaba de la sorpresa al asombro y a algo parecido al miedo, a medida que se hacía evidente el significado de lo que le estaba ofreciendo. Majestad,
dijo con cautela. Me siento profundamente honrada. Pero sin duda el príncipe Alaric aún puede demostrar que es digno de perdón y de una eventual restauración. El rey Alfa Rodri la interrumpió con delicadeza. Pero el reino no puede esperar a que se den las posibilidades cuando necesita certezas. Usted ha demostrado el carácter, la sabiduría y la competencia necesarios para gobernar con justicia y eficacia. Y lo que es más importante, usted entiende lo que significa servir a aquellos a quienes gobierna en lugar de explotarlos. Lady Catherine se levantó de su silla, con la mente acelerada por las ramificaciones personales y políticas de una oferta sin precedentes. Pasar de ser una sirvienta sin poder a ser la heredera aparente en 6 meses sería algo extraordinario. Pero hacerlo manteniendo el respeto y el apoyo tanto de los nobles como de los plebeyos era algo completamente diferente. ¿Los nobles aceptarán esto?, preguntó ella. Los nobles lo aceptarán porque han visto la alternativa, observó Lady Cordelia con sequedad. Corrupción, rebelión, declive económico y malestar social. Sus reformas han hecho que sus vidas sean más prósperas y seguras. No van a discutir con el éxito. ¿Y el pueblo? El pueblo ya la ve como su defensora, dijo el rey con una sonrisa. La sirvienta que se enfrentó a un príncipe y trajo justicia al reino. Tu coronación sería la celebración real más popular que se recuerde. Lady Catherine se acercó a la ventana y contempló los terrenos transformados del palacio donde su vida había cambiado tan drásticamente. A lo lejos, podía ver a los sirvientes cuidando los jardines con el orgullo de artesanos expertos, a los niños jugando con risas en lugar de miedo, y a los guardias cuya presencia protegía en lugar de intimidar. Si acepto, dijo en voz baja, ¿qué pasará con las reformas que hemos implementado? ¿Qué garantía hay de que los futuros gobernantes no volverán simplemente a las viejas costumbres? Las conviertes en parte de la ley fundamental del reino, respondió el rey Alfa Roderick. Protecciones constitucionales que no pueden ser modificadas por capricho real o conveniencia política. Derechos que pertenecen a todos los ciudadanos, independientemente de su posición social. Un marco legal que garantiza que la justicia no dependa del carácter personal de los gobernantes individuales. La visión que describió era más ambiciosa que cualquier otra cosa que el reino hubiera intentado jamás. Una verdadera transformación de la monarquía absoluta a un gobierno constitucional, con protecciones para los desamparados integradas en la propia estructura de la autoridad real. Llevaría años implementarla adecuadamente. Lady Catherine reflexionó. Décadas, coincidió el rey. Por eso el reino necesita un gobernante que comprenda tanto el destino como el camino, que haya experimentado personalmente tanto la impotencia como el poder, que conozca la diferencia entre la autoridad ganada y la autoridad heredada. Lady Catherine permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando el peso de lo que se le ofrecía y lo que le costaría aceptarlo. Finalmente, se volvió hacia el consejo reunido, con expresión resuelta y decidida. Acepto, dijo formalmente, con la condición de que las protecciones constitucionales que Su Majestad ha descrito se conviertan en mi primera prioridad como heredera y madre. Quiero garantías legales de que ningún sirviente volverá a sufrir abusos en silencio, que el poder conlleva responsabilidad y que la justicia es más fuerte que los privilegios. De acuerdo, dijo el rey Alfa Roderick con evidente satisfacción. Lady Catherine Blackthorne, la nombro princesa heredera de los territorios del norte y mi heredera elegida, con todos los derechos, responsabilidades y autoridad que conlleva ese título. Mientras los miembros del consejo se levantaban para ofrecer su reconocimiento formal a la nueva heredera del reino, Lady Catherine se encontró pensando en el viaje que la había llevado hasta ese momento. 6 meses antes, había sido golpeada por un príncipe que la veía como un entretenimiento. Hoy estaba a punto de convertirse en una reina que se aseguraría de que tal crueldad no solo fuera ilegal, sino impensable. La transformación había costado mucho. La herencia del príncipe Alaric, la vida de Lord Mald, las cómodas suposiciones que habían gobernado el reino durante generaciones. Pero había comprado algo invaluable.
Un futuro en el que el poder estuviera al servicio de la justicia y no de los caprichos personales, en el que los ciudadanos más débiles contaran con la protección que podían proporcionar los documentos legales y en el que la autoridad de la corona se basara en el respeto ganado y no en los privilegios heredados. Esa tarde, mientras la princesa heredera Catherine se encontraba en el balcón del palacio, con vistas a la capital, donde cientos de miles de sus futuros súbditos vivían su vida cotidiana, reflexionó sobre la cruel ironía que había moldeado su destino. El intento del príncipe Alaric de demostrar su poder sobre una sirvienta indefensa había revelado, en cambio, la corrupción que existía en el corazón del reino y había servido de catalizador para su curación. Algunas patadas golpeaban más fuerte a quien las propinaba que a su víctima. Algunas crueldades destruían al cruel en lugar de al inocente. Y algunos ajustes de cuentas, una vez iniciados, remodelaban no solo las vidas individuales, sino los propios cimientos de la justicia. La sirvienta Omega había desaparecido, transformada en la princesa heredera, que gobernaría con la dura sabiduría de alguien que había aprendido el verdadero coste del poder a través de la impotencia misma. El futuro del reino se extendía ante ellos, brillante con la promesa de una justicia ganada en lugar de una justicia esperada. Y en las dependencias de los sirvientes, los niños dormían seguros por primera vez en generaciones, protegidos por leyes que se habían redactado en su defensa y que aplicaba una corona que por fin comprendía la diferencia entre gobernar a los súbditos y servir a los ciudadanos. El ajuste de cuentas había concluido, pero la labor de la justicia no había hecho más que empezar. Si te ha gustado esta historia, un me gusta o un comentario nos ayuda mucho. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete para no perderte la próxima.